Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos aquí al canal de mi buen amigo Joan Contreras de Opinión y Pensamiento. Pues es un verdadero placer poder estar acá con cada uno de ustedes. Un saludo a cada uno de los hermanos que ya están conectados. Por ahí ya nos mandan varios saludos desde Argentina, Carlita Chambilla, de varios países nos están viendo. Entonces es un placer poder recibirlos en este espacio y pues bueno, la razón por la cual estamos reunidos el día de hoy es para poder presenciar un breve debate eh, entre dos hermanos, dos cristianos. Por un lado tenemos a Joan Contreras, que es el que nos está hospedando en este espacio, en este canal. Y pues bueno, Joan, él es psicólogo y el día de hoy va a estar debatiendo a favor de la postura que va a argumentar la compatibilidad entre psicología y la cosmovisión bíblica, ¿no? O la Biblia. Entonces, Joan, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Antonio, viejito, muchas gracias a todos, un saludo muy especial y aquí listos para presentar esta interesante posición. Gracias, lo digo en público, gracias por ser parte del proceso, gracias por ser el moderador y bueno, aquí estamos. Excelente, muy bien. Pues muchas gracias, amigo, por invitarme y siempre es bueno poder presenciar este tipo de diálogos. Y pues bueno, del otro lado tenemos a nuestro hermano David Menco Zafrá. Bienvenido, hermano. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas noches a todos. Gracias a Joan por esta invitación, por este espacio. Gracias a ti por ayudarnos a moderar y poner orden. Y un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan. Dios les bendiga. Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias, hermano, por estar acá, y por la disposición del diálogo. Y pues bueno, a todos los que nos están presenciando por los diferentes medios, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube, ya sea por Twitch, les queremos pedir, primeramente que pues nos ayuden dándole like a este bonito video, compartiendo con las personas que crean que les puede interesar un poco de el tema. Yo creo que este es un tema en general que es muy difundido. Hoy en día tal vez es de los que más se han estado platicando desde hace unos buenos años atrás para acá. Se ha platicado mucho sobre la psicología. Yo creo que la psicología en general se ha puesto como muy de moda, ¿no? En el mundo en general y en el ámbito cristiano en particular. Pero la desventaja de esto es que también es un tema tan manoseado que muchas veces es malentendido, ¿no? Entonces, creo que presenciar este diálogo con una persona con formación en psicología y un hermano que tiene también sus años ejerciendo la enseñanza bíblica, yo creo que va a ser bastante edificante este diálogo. Compartan con las personas con las que crean que puede serle de utilidad, de interés. Y pues bueno, el día de hoy me gustaría también aprovechar este espacio para platicarles un poco sobre el formato del debate. Un saludo por ahí a Cuda, estoy viendo que está por acá, este, el gran Cuda izquierdo. Y pues bueno, el formato del debate es el siguiente. Primero vamos a tener una etapa en donde tendremos los diálogos de apertura. Entonces, cada quien va a tener 15 minutos para exponer su argumentación, para exponer las razones por las cuales sostiene la posición en particular que va a estar defendiendo acá. Como dije en un inicio, por un lado, Joan nos va a estar compartiendo los argumentos para pensar que la psicología es compatible con la cosmovisión bíblica. Tendrá 15 minutos de apertura para ello. Y nuestro hermano David también nos va a estar compartiendo los argumentos en contra de la compatibilidad entre la psicología y la Biblia. Después de esta primera etapa vamos a pasar a una segunda etapa, que es la etapa de refutación. Entonces vamos a tener 10 minutos por cada ponente, en donde se intentará refutar el discurso de apertura del interlocutor. Entonces, por un lado, Joan va a intentar contraargumentar la exposición de David y viceversa. David va a contraargumentar la posición de Joan. Después de eso vamos a pasar a una tercera etapa. En la tercera etapa vamos a tener
5 minutitos por cada ponente en donde tendremos un diálogo abierto, ¿sí? Se mencionó fuera de cámara, en estos 5 minutos vamos a tratar de ser lo más conciso posible, ¿sí? Entonces, uno lanza una pregunta y el otro la va a responder de forma concreta, evitando en todo momento extender de más la respuesta. No vamos a poner un límite de tiempo propiamente en la respuesta, pero sí quiero ser enfático en que debemos de ser muy concretos. Entonces, si en algún momento se percibe que la conversación se estanca o que en algún momento se está dando muchas vueltas a un asunto, ahí quizás voy a intervenir para promover que el diálogo siga, que el diálogo fluya. Entonces, básicamente esa va a ser la estructura del debate. Estamos presupuestando aproximadamente 65 minutos de debate. Entonces, para todos los que nos están presenciando, pues pónganse cómodos, vayan por su cafecito, vayan por su mate, ¿no? Allá en el sur. Y pues bueno, ¿les parece si iniciamos? Y para esto me gustaría dar la palabra a mi amigo Joan. Joan, puedes comenzar. Yo aquí voy a estar tomando el tiempo. A los 3 minutos te voy a hacer una seña. Al minuto voy a interrumpir con el micrófono avisándote del minuto y después ya concluimos, ¿vale? Listo. Excelente. ¿Me avisas? Si puedes iniciar a partir de ahora. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Voy a defender la posición que me he dedicado a defender durante los últimos años, y es que en efecto la psicología y la cosmovisión bíblica tienen mucho que aportar a la vida del creyente en la época moderna. Desde el punto de vista en donde me refiero al hecho de que la fe nos puede decir que debemos depender plenamente de Dios, cuestión que yo nunca voy a menospreciar y que evidentemente siempre estará en mi diálogo. Y que la psicología nos puede decir que debemos cuidarnos de nosotros mismos. Cada día estas dos perspectivas me ayudan a entender un principio fundamental donde comprendo que es mediante la fe que puedo reconocer mi profunda necesidad de Dios y su paternidad en mi vida. Y paradójicamente es la psicología la que todos los días me recuerda que yo puedo ser mi peor enemigo. Para sostener este gran punto de vista, voy a proponer 5 puntos que deben ser rebatidos y refutados a tal punto en donde podamos profundizar en el debate y que evidentemente resulta bastante bien interesante. Así que estos 5 principales puntos, de bastantes más, creo que servirán como antesala para elaborar un gran argumento a favor de la armonía entre estas dos perspectivas. En primer lugar, propongo que la psicología podría brindarnos, en medio de una época profundamente postmoderna y anticristiana, un acercamiento a la vulnerable naturaleza humana. La posmodernidad se caracteriza por la caída de las metanarrativas, los grandes relatos y por ende el metarrelato cristiano. Esto resulta en la desnaturalización de la esencia humana y la dignidad humana, haciendo creer al hombre que es lo suficientemente capaz como para manejar su propia vida como si fuera su propio Dios. La psicología en este aspecto podría recordarnos nuestra naturaleza caída y defectuosa y así recordarnos objetivamente que el sentido de la vida no puede solo reposar en nuestra autosuficiencia, sino en la búsqueda mucho más profunda del sentido de la vida a través de la esencia y el origen de la naturaleza humana. La psicología nos puede recordar que no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos, y la Biblia, como fuente informada de fe, nos puede decir que debemos confiar plenamente en Dios. Estas dos posiciones no son mutuamente excluyentes, ni filosófica, ni teológica, ni epistemológicamente. Mi contrincante, si quiere demostrar esto, tiene que demostrar que ambas son mutuamente excluyentes desde un argumento que demuestre lógicamente esto. En segundo lugar, el planteamiento psicología versus fe o psicología versus Biblia, al igual que fe versus razón o fe versus ciencia, entre otros versus que suelen suceder en el mundo cristiano poco informado, supone una falacia lógica llamada falso dilema. Un falso dilema muy básico en lógica, que por definición involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles, cuando en realidad existe una
o más opciones alternativas que no han sido consideradas. Esta posición demuestra posiblemente varias razones. La primera, una falta de información. La segunda, la falta de investigación de la disciplina que se quiere rechazar o se quiere refutar. La tercera, un peligrosísimo soloísmo bíblico. Cuarto, un sesgo de confirmación. Y 5, una falsa dicotomía. Entonces, en alguno de estos casos, si se quiere argumentar en contra y de hecho decir que la Biblia está completamente contrapuesta a la Biblia, es por alguna de estas 5 razones, a menos que se demuestre lógicamente que son mutuamente excluyentes. Para sostener que hay una posición total y completa en todos los sentidos posibles acerca de la psicología y la fe bíblica, quien sostiene dicha apreciación de estos temas en contra, deberá demostrar que su evaluación filosófica y lógica constituye un razonamiento adecuado, en tanto que lógicamente demostraría que son contrarias, por ejemplo, que se contradicen. Sin embargo, este sería un gran problema por la ley de la no contradicción, que la cito ahora mismo, la cual afirma que una proposición A y su negación A negativo no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Este es un problema lógico porque quien defiende dicha posición afirma que la psicología o la Biblia y la fe como tal son versiones iguales, solo que una es la versión negativa de la otra, por lo cual su posición ignora lo que es psicología y lo que es conocimiento bíblico. Y así queda autorrefutado desde el inicio, dado que no solo es ilógico en el razonamiento, sino que desvela el profundo problema epistémico, lo que querría decir que si queremos anteponer a la psicología con el conocimiento bíblico, no solo es un problema de falacia de la falsa dicotomía, sino que además presupone un problema de conocimiento lógico básico que desde el inicio queda autorrefutado. Si se quiere lograr este principio, hay que buscar otro camino lógico, otro camino epistemológico y otro camino filosófico para demostrar lo contrario. La psicología se enfoca en explicar epistémica y metodológicamente nuestra interacción con el mundo, mientras que la teología se enfoca en la ontología del enfoque teórico respecto a la naturaleza de la realidad. En este voy a definir lo siguiente por si quizás no tenemos alguna duda de las definiciones. La dimensión ontológica de un enfoque teórico pregunta por la naturaleza de la realidad. La epistemología por la naturaleza de la relación entre quien conoce y aquello que se conoce, y la dimensión metodológica pregunta por las formas de producir conocimiento dentro de cierto paradigma. En este caso hay una diferenciación. La psicología contempla teorías y conceptos que producen ciertas nociones sobre la realidad, el ser humano, el otro y la relación sujeto-objeto, mientras que la teología bíblica contempla las cosmovisiones de la relación sujeto-creador. En este aspecto, entonces, la teología puede comprender epistémica, metodológica y ontológicamente respuestas que, si bien son profundas, no son pragmáticas en ciertos casos. Cuarto, toda necesidad espiritual, teológica, podríamos enmarcarla, requiere un entrenamiento y un entendimiento cognitivo, psicológico, por más básico que sea. Para pasar a este punto, quisiera citar rápidamente 3 ejemplos. El primero es la necesidad implícita del Padre. La paternidad de los hombres, en este caso, apuntaría hacia la paternidad de Dios. La Biblia y la teología cristiana constantemente nos menciona el amor de un padre que viene a adoptar a una sociedad caída. Y curiosamente, la necesidad implícita del padre en el hombre es algo que hoy tenemos por necesidad en el ámbito psicosocial, en los estudios psicológicos que actualmente desarrollamos. Qué curioso que la necesidad implícita del padre esté transversalmente en todos los estudios psicológicos, demostrando que, por ejemplo, gran parte del problema de salud mental en muchas de las personas que sufren estos flagelos tienen que ver con que en el inicio de su vida o en la infancia carecían de un padre. Un estudio de 1,337 médicos que se graduaron de la Universidad de Johns Hopkins encontraron que la falta de cercanía con el padre era el factor más común en personas que sufrían de hipertensión, enfermedades de corazón, tumores, enfermedades mentales y suicidio. Por ejemplo, en un estudio de 39 jovencitas que sufrían de anorexia, se descubrió que 36 de las 39 tenían un común denominador. ¿Cuál? La ausencia de un padre.
Está comprobado que las jovencitas que crecen sin un papá tienen el 70% de posibilidades de quedar embarazadas fuera del matrimonio. Por lo tanto, la psicología constantemente nos puede estar arrojando evidencia lo suficientemente plausible como para decir que el principio teológico de la necesidad cósmica de un Padre Celestial como el Dios cristiano es altamente plausible. En segundo lugar, en este cuarto aspecto, tenemos el deseo por morir como un apunte hacia el sentido de eternidad. El sentido de eternidad es algo bien desarrollado en el libro de los Eclesiastés. Sin embargo, el deseo de suicidio en este caso, o por dejar de vivir, es una intensa revolución emocional que proviene de una desconexión total de nuestra identidad, teológicamente hablando, como la consecuencia de una pérdida de sentido de esencia y origen, por lo que lo emocional, lo comportamental y lo social son solo consecuencias de esta pérdida de identidad. Una identidad plasmada en un espíritu de vida en cada uno de nosotros que pertenece a lo eterno. Aquí encontramos una hermosa definición de cómo, por ejemplo, el sentido de eternidad podría explicar gran parte de los problemas que tenemos hoy por hoy con el suicidio en el planeta. Una de las principales causas de muerte entre los jóvenes de entre 14 y 25 años de edad, sobre todo en hombres más que en mujeres. Esto nos enseña, por ejemplo, cosas como que la muerte, aunque puede generar temor, es la única forma de escapar de este mundo y de nuestra realidad. Así piensan las personas que quizás toman la decisión por quitarse la vida o que han ideado su suicidio. Sin embargo, la Biblia nos dice que después de la muerte hay descanso para el alma en la eternidad o lejanía para el alma en la eternidad. En tercer lugar, de este cuarto punto, tenemos los escapismos que en psicología llamamos como psicología de la evasión. Estos escapismos hoy por hoy podemos encontrarlos, por ejemplo, en los anhelos por futuros utópicos, figuras juveniles o ideológicas que, por ejemplo, desarrollan toda una cosmovisión anclada en perseguir futuros que nunca se pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque necesitamos escapar de nuestra realidad. El placer, el hedonismo, una cultura que ha crecido alrededor del exceso de placer de forma hedonista, en todo caso es una cultura que está tratando de escapar. Y finalmente, una cultura que escapa mediante la ociosidad y la inacción. Lo hermoso de esto es que encontramos en los libros de los proverbios constantemente ataques y construcciones teóricas desde el escribiente hacia quien lee sus proverbios de cómo debemos evitar la ociosidad, la inacción, el exceso del placer, teniendo cuidado con algunas cuestiones y, por ejemplo, el problema de estar persiguiendo futuros utópicos en la tierra. Si esto no es una armonía bíblica con los conocimientos actuales que tenemos en psicología, es difícil entender qué lo sería. En quinto lugar, la psicología en el cristianismo apunta a la necesidad de una actitud analítica cristiana. Si bien la psicología no es una necesidad teológica, y eso lo debo dejar muy en claro, y mucho menos la psicología puede ser representativa en un marco, por ejemplo, doctrinal en cuanto al plan salvífico, por ejemplo, la psicología podría estar al servicio de una comunidad de creyentes para fortalecer el análisis crítico de comportamientos y conductas que solo pueden arrojar luz si se estudia en relación con la cultura, el contexto, la época y la población. La psicología sería un tipo de exégesis poblacional, un tipo de exégesis pragmática de la sociedad y útil para leer la situación cultural y comunitaria que viven ciertos grupos. Esto nos ayudaría, por ejemplo, a explicar comportamientos de violencia, patrones de violencia en casa, de violencia intrafamiliar y, por lo tanto, actuar epistémicamente de forma adecuada y, sobre todo, si somos creyentes, con una base teológica, moral y ética bien establecida. Por lo tanto, la psicología es bíblica. De acuerdo con el doctor John H. Stuhl, quien es director ejecutivo de ASK, una gran corporación de psicología que trata de mediar estudios de psicología y teología, y que aparte es consultor profesional y profesor en una organización bíblica, dice que los textos bíblicos en su conjunto pueden tomarse como signo de psicogénesis, de surgimiento y maduración humana, y al mismo tiempo como psicodrama. Más que leerlos, hay que recrearlos, de manera que sus lectores lleguen a ser recreados por ellos. Algo que curiosamente, en todo caso, hacemos constantemente cuando queremos recrear historia, recrear conceptos y recrear exégesis. En esta línea se están abriendo, por ejemplo,
a amplios campos de investigación y estudios bíblicos, utilizando la psicología para entender mejor no solo el despliegue y sentido de algunos personajes, sino el mismo despliegue de la conciencia bíblica. No se trata de que los exegetas tomen desde fuera una teoría psicológica, por ejemplo, las de Freud o las de Jung, para aplicarla después de la Biblia. No se trata de eso, sino de estudiar la Biblia como texto fundacional de Occidente y de gran parte de la humanidad para ayudarnos a describir y elaborar más claramente el sentido de lo humano. Por ejemplo, podemos hallar cierta correlación entre los conceptos de Freud sobre el inconsciente y la reprensión con el enfoque bíblico sobre lo profundo del corazón, que sostiene que el interior de una persona alberga más cosas de las que se observan externamente y que esto suele suceder debido a la naturaleza engañosa del ser humano. Un minuto, Iván. Entiéndase que la Biblia no es un libro de texto de psicología. Y por lo tanto, es importante tener en cuenta que hay mucho en la Biblia sobre las emociones, la mente y el comportamiento humano. Y cuando la Biblia habla sobre el tema, aún por encima de la psicología, habla con autoridad final, cuestión que quiero dejar bastante en claro. Un incrédulo puede entonces conformarse con hallar en la psicología sin Dios sabiduría para vida, aun cuando corre el riesgo de seguir igual. Pero un creyente que busque a cara descubierta en la Biblia la gloria de su Señor podrá aprovechar incluso los principios que la psicología brinda. Así que estos son esencialmente mis primeros 5 puntos que elaboran mi argumento, que debe ser destronado uno a uno y refutado uno a uno conforme a las básicos usos epistemológicos y lógicos que se han dado. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Joan, por tu intervención. Gracias a todos los hermanos que se están conectando y que están comentando. Les animo a que sigan al pendiente, que sigan compartiendo este video para aquellas personas que les pueda interesar. Y pues bueno, en este momento me gustaría dar inicio al discurso de apertura de 15 minutos para el hermano David. Recuerden, misma dinámica, a los 3 minutos voy a hacer una señal y después al minuto voy a intervenir con el micrófono. Vale, entonces, hermano David, ¿está listo? Sí, señor. Entonces puede empezar. Muchas gracias. Bueno, quiero respetuosamente saludar a todos y invitarlos a que en el canal de YouTube de Joan se está transmitiendo, ¿verdad, Joan? En Facebook también, para los que están. ¿Podría Joan decirme cuál es su canal de YouTube para los que están y quieran compartir? Por favor, Joan. Y el de Facebook, ¿cómo se llama? Joan Contreras, los dos, de YouTube y Facebook, Joan. Sí. Ok. Bueno, mi parte es mostrarles bíblicamente con esta herramienta que la psicología no es compatible con la Biblia. Iniciemos primero porque la psicología no es ciencia. Ese es el primer punto. La psicología, muchas personas piensan que la psicología es ciencia. Y la psicología no es ciencia porque no cumple los 3 requisitos según el método científico, según René Descartes, para que algo pueda llamarse ciencia. Y primero, debe ser observable. Segundo, debe ser repetitivo. Y tercero, debe dar siempre el mismo resultado. Si algo que llamemos ciencia no cumple esos 3 requisitos, no es ciencia. Debe cumplir los 3, puede cumplir 2, pero si no cumple los 3 no es. El problema con la psicología es que la psicología puedes observar los comportamientos de la persona, del individuo, ¿cierto? La psicología puedes anotar, mirar y repetir el experimento o la terapia, dependiendo de la escuela de psicología a la que pertenezca la persona, pero nunca dará el mismo resultado. Ese es el problema. Tú puedes llevar a una persona al psicólogo, este te dirá una cosa, el otro te dirá otra, el otro te dirá otra, y ninguno de ellos estarán de acuerdo en su resultado.
como la psicología no cumple la última de los 3 puntos, que debe dar siempre el mismo resultado. Un ejemplo, 2 más 2 siempre dará 4. Eso es ciencia. Si haces un experimento y ese experimento al finalizar no dio el mismo resultado del pasado, del anterior, no es ciencia. Y debe realizarse 100, 200, 500 veces para que sea científico. Y lo deben realizar 500 científicos para que sea aceptado por la ciencia. Lo segundo, pues la misma Biblia habla de que hay una falsa ciencia, y en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, Pablo despidiéndose le dice a Timoteo, ten cuidado con eso que por ahí le llaman la falsa ciencia. ¿Qué sucede? Que los orígenes de la psicología están en contra de la palabra. Los padres de la psicología no fueron guiados por el Espíritu Santo, ni por la Biblia, ni por los principios bíblicos. Es más, la mayoría son ateos. Y ninguno de ellos fue guiado para hacer un manual de cómo tratar X o Y problema mental del cristiano. Como nosotros debemos comprender que debe estar en la palabra, porque la palabra es suficiente para nosotros. Todo cristiano que me escuche debe entender que la Biblia debe ser suficiente para tu vida espiritual. No necesitas más. Si no está en ella, 1 Corintios 4:6, si no está en la Biblia, no piense más allá de lo que está escrito. No lo haga porque puede caer en lazos del diablo, dice la misma palabra. Entonces, la psicología, como sus inicios no son bíblicos, sino que son griegos. El primer punto es que no es científico, no cumple los 3 requisitos. El segundo punto, los inicios de la psicología es con los griegos, y el problema con los griegos es que los griegos no tenían la cosmovisión bíblica del ser humano. Para los griegos el ser humano se divide solo en 2 cosas: cuerpo, psiquis, alma. Por eso psicología es estudio del alma. Pablo dijo que no. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, Pablo dice: el ser humano es 3 cosas por dentro. 2 cosas por dentro. Primero el cuerpo, caparazón, y el cuerpo encierra 2 cosas: el espíritu y el alma. Y 2 palabras que nada tienen que ver con lo que se enseña hoy a tratar al cristiano por dentro a través de la psicología. Entonces iniciemos esas herramientas. Los inicios de la psicología no son bíblicos, y el concepto inicial antropológico no es bíblico. Ya de una vez, Platón, Anaxágoras, Pitágoras, Sócrates, Platón, que son los padres de la psicología, los que dieron las bases, pues se equivocaron. Y termino. La psicología tiene una base fundamental en 3 puntos. La primera, el hombre es bueno. La segunda, la sociedad lo corrompe. La tercera, no tiene la culpa. Eso va en contra de la Biblia. La Biblia dice primero en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que el hombre es malo por dentro, perverso y engañoso. Dice engañoso más que todas las cosas y perverso. Y de una vez dice, ¿y quién lo conocerá? Solo yo. El que hizo al hombre es el único que conoce el alma del hombre. Ni siquiera el hombre puede conocer su propia alma. Ahora un psicólogo me va a decir a mí cómo tratar los problemas. Segundo, que la sociedad lo corrompe. No, la sociedad no lo corrompe. Realmente es el hombre el que corrompe la sociedad. Sí. Daniel, por ejemplo, un joven que fue... ¿Cuánto me queda, Antonio? Perdón que no llevo el tiempo. Todavía le quedan 8 minutitos. Gracias. Daniel, un hombre que fue joven, un príncipe de Judá llevado cautivo,
lo castraron. Yo me imagino que Sigmund Freud se hubiera divertido mucho con Daniel, porque todo lo llevan al plano sexual y Daniel nunca tuvo sexo. Interesante. Y Daniel decidió no contaminarse. Eso es interesante. No, que los estudios dicen que las personas que sufren de tal no tenían padres. Eso no es cierto. Eso no se cumple en todos los casos. Hay chicas que nunca tuvieron padre, chicos que nunca tuvieron padre y no se torcieron, no tienen problemas mentales y fueron grandes personajes. Por eso digo que no es científico, porque cuando usted va a aplicar las reglas, no a todo el mundo se le aplica. ¿Y tiene la culpa el hombre? El hombre tiene tanto la culpa que ya está condenado desde el día en que nace. Bueno, no digamos desde el día en que nace, desde el día en que conoce el pecado. Dice Efesios capítulo 2, que éramos esclavos del pecado, muertos en delitos y pecados, y que no es una consejería, no es a través de regresiones, bueno, dependiendo de la escuela de psicología en la que esté, el conductismo, el estructuralismo. No es a través de eso. No es a través de una charla, es a través de un encuentro con Jesucristo. Tienes que nacer de nuevo, punto. Y eso es para todo el mundo. Nacer de nuevo es para todo el mundo. Podríamos hablar que la Biblia sí es científica, porque todo el mundo tiene que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, si no tienes el Espíritu Santo. Me llama la atención que mi compañero Johan, y quiero aclarar algo, aquí no es el que más sepa, no es enemigo, no, aquí son puntos de vista, él tiene un punto de vista, yo tengo uno, y vinimos a charlar para poder aprender. Yo tengo que escucharlo a él. Pero mi compañero Johan, durante 15 minutos, no expuso ningún argumento bíblico, y yo creo que si quiero introducir la psicología a la Biblia, debo dar textos bíblicos. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, textos bíblicos enseguida en Primera de Corintios, donde dice el capítulo 2, que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y que los del mundo, ¿sí?, todos esos grandes psicólogos que dieron la apertura para que ahora estén diciendo que van a introducirlo en el cristianismo, todos esos, ¿sí?, ninguno pudo entenderlo, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Entonces, por ahora quiero dejar esas tres bases. No es ciencia, ¿sí? Dos, va en contra de la palabra, porque porque el hombre no es bueno, porque es más, Génesis, para los que tienen Biblia, si vayan a Jeremías, los invito a que escriban en Jeremías capítulo 17, versículo 9, ahí en ese texto, a esto le llamamos en la Escuela de Formación Bíblica Integral afilar la espada, así le llamamos nosotros, vamos a afilar la espada. Y en ese texto pueden escribir, por ejemplo, Génesis capítulo 8, 21, donde dice que el corazón es malo, el corazón del hombre es malo desde la juventud. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra engañoso, Jacob, que es hinchado de orgullo, fraudulento, para los que quieran en ese texto. Para los que quieran la palabra perverso, Anash, débil, frágil, no tiene capacidad de vencer. Y ahí la Biblia nos enseña a nosotros que no podemos, ¿cómo se dice? No podemos confiar en nosotros mismos. La misma Biblia nos dice que el mayor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos, y que es a través, no de la psicología, es a través de una herramienta que Dios nos dio para nuestros problemas mentales. Más adelante, si tengo tiempo, pues vamos a hablar de eso. ¿Cómo se arreglan los problemas mentales nuestros? ¿Cómo se arregla la depresión, el estrés, la ansiedad, las ganas de suicidarse? ¿Cómo se arreglan? Pues Dios nos dejó
un método que podríamos hasta llamarlo científico. El problema es que los científicos no lo van a aceptar porque la ciencia hoy en el 2023 la gobiernan los ateos y es el BOA. Todos nosotros debemos conocer el BOA y a través del BOA acabamos con nuestros problemas psicológicos. Biblia, oración y ayuno. Biblia para que Dios me hable y saber lo que debo hacer, oración para que Él me escuche y poder desahogarme. Recuerde que en Filipenses capítulo 4, versículo 6, si no estoy mal, dice, por nada estéis afanosos. Esa palabra berimao en griego, afanoso, es no estés ansiosos. Por nada estéis afanosos, sí, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con ruego, ayuno, ruego, oración, súplica y acción de gracias. Y la paz de Dios que gobierna todo entendimiento, gobernará, ¿sí? Te gobernará la vida. Entonces el BOA, Biblia, oración, ayuno. ¿Y por qué el ayuno? Pues el ayuno es la manera en que nosotros doblegamos la carne para no ser emocionales, para no tener ganas de suicidarnos, para no tener ganas de llorar por todo, para poder con los traumas del pasado y entender que aunque padre y madre me dejaron, gloria a Dios, con todo me recogió Jehová. Si alguna persona tiene un problema, que lo está quejando, que no quiere comer, pues la misma Biblia en el Salmo 77 lo pueden leer. ¿Cuánto me queda, Antonio? Un minutito. Minutico. Lean del versículo 1 al 9, empieza ¿será que ruego a Dios? No puedo descansar, no puedo dormir. ¿Será que Él se olvidó de mí? Y después dice, oiga, yo estoy enfermo, me voy a ir a acordar lo que Dios hizo y hablar con Él. Los problemas se arreglan de rodillas delante de Jesucristo, diariamente. Perfecto, entiendo que terminó su tiempo, ¿correcto? Sí, señor. Bien, entonces, muchas gracias, hermano. Gracias a Joan también por tu discurso de apertura. Y pues bueno, ahora me gustaría pasar a la segunda etapa del debate, en donde aquí sí abordaremos como tal el discurso de apertura del interlocutor. Recordemos que la intención del primer discurso era esbozar los argumentos, no tanto responderlos, pero en esta segunda etapa ya vamos a tener 10 minutos para que cada uno responda la posición de su interlocutor. Entonces, Joan, para eso tienes 10 minutitos y puedes empezar a partir de ahora. Bueno, en primer lugar me gustaría dejar bien en claro que ninguno de los 5 tópicos del argumento que esbocé, el hermano Zafra, que entiendo sabe bastante de ciencia, no pude refutar uno solo. Entonces, teniendo en cuenta que ninguno de los 5 puntos lo pudo refutar, ni siquiera hizo el intento, voy a usar la pseudo argumentación que hizo desde una serie de afirmaciones gratuitas que encuentro bastante interesantes. No las voy a nombrar todas porque son bastantes, pero la primera, respecto a que la ciencia la gobernan los ateos, me gustaría conocer al hermano Zafra, más adelante se lo voy a preguntar porque él sabe harto de ciencia. ¿Qué pensará Francis Collins de eso, no? Padre del genoma humano, teísta. William Phillips, premio de física, Nobel de física, por ejemplo. Y otros más que hacen parte de una gama interesante de científicos que están recuperando la ciencia de lo que él llama que hoy los ateos la dominan, ¿no? Ese tipo de argumentaciones o de afirmaciones gratuitas requieren nivel probatorio. No podemos ir andando por la vida afirmando gratuitamente este tipo de cosas, sobre todo con la ciencia y con los representantes científicos que tenemos allá que son creyentes y que aparte de eso les debemos cosas como el genoma humano, ¿no? Lo segundo, sobre que la psicología no es una ciencia, hay un problema epistémico del hermano Zafra bien importante. Creo que debe reconsiderar su formulación sobre lo que él entiende por métodos científicos, porque los métodos científicos cambian según sea el área de estudio. No es lo mismo un método científico en física cuántica que en sociología. Y por lo mismo no vamos a creer que la vamos a descartar, sobre todo cuando él afirma que uno de los 3
requisitos para que algo sea ciencia es que debe dar siempre el mismo resultado. Pareciera que si eso fuese científico, deberíamos estar hablando de una sociedad robótica, humanos robóticos, que estén determinados a eliminar su libre albedrío y siempre encontrar un mismo resultado al final. Pero vaya sorpresa que ese mundo posible, del cual quizás este mundo científico que aplicable a la psicología humana, no solo no existe, sino que es altamente improbable. La psicología es una ciencia porque estudia al sujeto, no tiene un objeto, sino un sujeto. Y precisamente ese es el síndrome o digamos el fenómeno paradigmático de la psicología. Ese es el paradigma de la psicología. Fenológicamente, el fenómeno de la psicología es que no todos se comportan de la misma manera. Ahora, al no comportarse de la misma manera, no necesariamente hay pautas que sean culturalmente necesariamente diferentes. Por ejemplo, acabo de citar un estudio de 1.300 personas que de hecho cumple y rebasa los criterios que aquí el hermano Zafra con la ciencia que nos quiere exponer hoy, lo rebasa. No sé de dónde sale que 500 científicos deben corroborar un estudio cuando en todo caso el análisis de pares nos dice lo diferente. Ese concepto del análisis de pares en psicología se desarrolla de manera distinta, o habría que decirle a la Universidad de Johns Hopkins cómo debería reestructurar su sistema científico y su método científico. Entonces, creer que la psicología no es una ciencia porque no tiene un objeto rígido es tener un problema epistémico de conceptos básicos que se aprenden en bachillerato, teniendo en cuenta que hay ciencias rígidas y hay ciencias blandas. Las ciencias rígidas, quizás cuando son cuantitativas, tienen resultados similares, no necesariamente las ciencias blandas. Ahora, respecto a que el nacimiento de la psicología proviene de personas no creyentes, esta es una falacia básica de razonamiento que es genética. O sea, en todo caso, estamos razonando de forma falaz a tal punto que discriminamos algo por cómo nació. Por lo tanto, entonces, si los ateos hoy nos quieren decir que estamos atribuyéndole veracidad al cristianismo solo porque nacimos en Occidente, entonces habría que decirles que sí. Pero a estos autorrefutantes y el hermano Zafra está defendiendo el cristianismo. En tercer lugar, esta regla de no piense más allá del texto, la verdad no quiero ahondar mucho en ella, sin embargo es interesante encontrar las interpretaciones constantes que hace sobre ciertos pasajes. Me gustaría que de pronto si se aplicara eso al texto en este tipo de cosas, se aplicara desde el inicio, no pensar más allá de lo que el texto dice. No hay que reinterpretar las cosas. ¿Qué habría que reinterpretar si Dios, por ejemplo, se dicen en Génesis que se arrepintió de haber hecho al ser humano y por eso envía el diluvio universal, pero después en otro pasaje se nos dice que, por ejemplo, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? La pregunta es, ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Pero no piense más allá del texto. El texto es lo que es. ¿Qué va a decir el hermano Zafra? ¿Qué va a responder el hermano Zafra hacia eso? Qué interesante pregunta. La psicología es de origen griego. Este es un problema que he encontrado constantemente, de hecho no se lo he escuchado a nadie erudito en el tema, se lo he escuchado a youtubers, pastores en YouTube. Y esto es fácil de desmontar, sobre todo cuando se conoce un poco de la historia de la teología cristiana. La historia de la teología cristiana es una historia aristotélica de la filosofía para Occidente. Para alguien que más o menos se acerca a la historia de Occidente, necesariamente necesita de la teoría aristotélica y en algunos del platonismo, porque si no tenemos filosofía, en todo caso, no hay Occidente, no hay bases de Occidente. Hay una interesante interacción entre la filosofía y el cristianismo, que de hecho el mismo Pablo en el Areópago hace. Entonces, qué interesante es que el mismo Pablo parece no solo no concordar con el hermano Zafra, sino que además de eso, no estaría muy posiblemente de acuerdo con este punto de vista. Vamos a ver si el hermano Zafra pudiese refutar a Pablo en este sentido. Encuentro que varias afirmaciones hay carencia de fuentes. A mí me llama profundamente la atención que en estos diálogos constantemente se cita la ciencia, aparte que hay errores de conceptos básicos de ciencia, pero no hay fuentes, no hay una sola fuente. Yo cité varias fuentes, a Johns Hopkins, por ejemplo, a la Universidad de Johns Hopkins. Sería importante revisar que si el hermano Zafra tiene, por ejemplo, el método científico de la BOA
un método científico que para mí me parece bastante interesante. Si lo tiene a su disposición, no le debería causar ningún problema tener a los ateos en la ciencia. Como tiene el método científico necesario, el hallazgo científico y su comprobación, debería proponérselo a las grandes universidades mediante un estudio indexado, bien hecho, visto por pares, tal cual como lo pide, para que ese método, en todo caso, se utilice en los centros de acogida psiquiátrico y psicológico, que al parecer, hasta el día de hoy, no pasa. El desconocimiento sobre el hombre es un tema bien interesante, porque en algunos momentos el hermano Zafra habla de un paradigma que debería ser conductualmente repetitivo para ser científico, pero en otros hace analogías de las diferentes cualidades que tiene el hombre según sea el caso. O sea, o es repetitivo o no es repetitivo, pero no podemos contradecirnos porque entonces estamos girando en círculos. Al final, cuando hay esta afirmación sobre que los psicólogos quieren meter psicología en la Biblia, esto y afirma de que un psicólogo quiere hacer esto, supongo que se refiere a mí, conociendo mi nombre y mi apellido. Lo interesante es que esto es un hombre de paja muy primitivo, o sea, un hombre de paja que haría cualquier persona que uno pensaría que no tiene la capacidad, quizás, para razonar más allá de lo que cree que debería razonar. Y este tipo de hombre de paja que ridiculiza mi argumento, ni siquiera lo pudo atacar, pero sí lo puede ridiculizar. Esto es bien interesante porque al final de cuentas no hay ningún tipo de psicólogo que quiera meter psicología en la Biblia. Por decir nomás que eso es epistémicamente imposible. La Biblia la tenemos actualmente estructurada y no necesitamos cualquier tipo de acciones de eso. Sin embargo, sí podría yo aceptar que la teología queer, por ejemplo, no viene de psicólogos. De hecho, viene de teólogos que hacen mala exégesis, no necesariamente de psicólogos. Y por lo tanto, habría que revisar la mirada hacia otro ámbito porque la psicología está poco interesada en meter en la Biblia conceptos psicológicos, ya que, como lo he definido desde el principio, no es un método de estudio, no es un método científico y por lo tanto se descarta de esa manera. Gracias, al decir que la Biblia es científica porque dice que hay que nacer de nuevo, a mí me gustaría que el hermano Zafra probara eso científicamente, ya que conoce el método científico. Eso es una afirmación que creo debe tener un respaldo probabilístico lo suficientemente fuerte como para dar fe de eso. Nadie va por la Biblia, ni siquiera los psicólogos diciendo que la Biblia es científica porque se pide o se menciona que hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo? ¿Cómo se nace de nuevo? De manera no científica. Bueno, si aplicamos ciencia a dicha afirmación, me gustaría saber a qué conclusión llegamos. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Joan. Pues ahora, cabe mencionar y quisiera aprovechar para mandar un saludo a todos los que están conectados, repito, compartan el video a quien pueda interesarles y en la interacción que vayan a tener entre ustedes, siempre manéjense desde la línea del respeto. Y pues bueno, ahora vamos a pasar con mi hermano David. Misma dinámica, tenemos 10 minutos, cuando falten 2 minutos le voy a hacer la señal y al minuto lo voy a interrumpir, ¿vale? Entonces puede comenzar a partir de ahora. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo responder tantas preguntas en 10 minutos. Iniciemos respondiendo unas cuantas. A diferencia de muchas personas, no me gusta usar esos términos de ridiculizar y menospreciar. No. Aquí Johan da sus puntos de vista y yo doy los míos. Y ninguno ridiculiza a ninguno. ¿Sí? Y utilizar las falacias no me gusta porque precisamente es ridiculizar al contrario. Ni falacias argumentales, ni del hombre de paja, ninguna falacia. Es simplemente dar el concepto que cada uno de nosotros tenemos. Yo lo escucho a él, miro si es cierto. Si quiero introducir la psicología al cristianismo y no hay argumentos bíblicos, no sirve. Hasta ahora en este debate no ha habido argumentos bíblicos para decir que hay que introducir la psicología al cristianismo. La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. No necesitas más.
Bien. Me hablaste de la teoría queer. Bueno, ahí está Michael Foucault, padre de la teoría queer. Y no sé si empezaríamos a hablar de esos temas para hablar de Gayle Rubin, Pat Cáfila y Judith Bruder, que son los padres de la psicología junto con Jacques Derrida. O sea, esos temas, traerlos acá, pues, nos quitarían tiempo, ¿sí? Pero me preguntaste que eran teólogos. No, también hay psicólogos y ateos. ¿Qué más debo decir? Me hablaste de Francis Collins. Sí, padre del genoma humano. Yo lo que dije es que los ateos gobiernan la ciencia. En este tema, ya que entró la ideología de género y mi amigo lo abrió la puerta, en este tema de ideología de género donde el joven puede decidir ser lo que quieras, una vaca si quiere, un perro si quiere. Precisamente a Francis Collins lo tienen calladito. A él no lo citan, a él no lo llaman, él no va al Senado de Estados Unidos a hablar, él no aparece en ninguna parte, lo tienen silenciado. Porque ese hombre es el único en la faz de la tierra que tiene pruebas científicas que la ideología de género se va al piso. Pero como la ideología de género es tan poderosa política y económicamente hablando, ellos son los que gobiernan la ciencia y lo tienen silenciado. Por eso dije, no que la ciencia fuera de ateos, que la ciencia, los ateos la quieren gobernar ahora en el 2023. Si hay científicos cristianos muy buenos, pero todos aquí sabemos que cuando el científico cristiano dice algo que va en contra de la Agenda 2030, es silenciado. Punto. ¿Verdad? Que Pablo en el Areópago cuando llegó a Atenas, sí, Pablo habló con los epicuros y con los estoicos, pero Pablo no estaba de acuerdo con Epicuro de Samos ni con Zenón de Sitio, no estaba de acuerdo con los padres de la filosofía. Precisamente él viene hablando otra cosa, dijeron ellos, es que viene hablando de otras cosas, de otros dioses, y cuando habló de la resurrección ya no le quisieron poner atención. No estuvo de acuerdo con los griegos, Pablo no estuvo de acuerdo. Por eso buscó un busto donde no hubiera un ídolo. Allá está Atenea, allá está Juno, allá está Zeus, allá está Eros. Aquí no hay nada, les vengo a hablar de este, del que resucitó, de Jesucristo. Entonces me gustaría pues dejar a un lado esos ataques y que no me refuta y que no. Yo vine simplemente a decirles cosas muy puntuales. No puedes coger la Biblia y aceptar la psicología. Es que precisamente la Biblia va en contra de la psicología. Y ya di unos argumentos bíblicos. Por ejemplo, Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Dos cosas. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, filosofía, psicología. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, imagínense. No le glorificaron como a Dios. Póngale cuidado. El gran yo soy, que es el nombre original, YHWH. Yo soy el que te cuida, yo soy el que te protege, yo soy el que te mantiene, yo soy el que te da vida, yo soy el que te alimento. ¿Qué problemas psicológicos vas a tener? Cuando tú tienes al gran yo soy y cuando tú llegas a él y le glorificas a él como él es, no como una simple herramienta, sino que es el todo. ¿Por qué me decís que huya al monte cual ave? Dijo el rey David. ¿Paranoia? ¿Conmigo? No. Torre fuerte es ¿el qué? Ni siquiera la persona, sino el nombre, el solo nombre es nuestra fuerza. ¿Ya? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias.
Entonces, ¿de dónde nace la filosofía, la psicología y todos los razonamientos humanos? Y quiero aclarar, David Benco Zafra no cree en la teología por la razón que esgrimió Joan. Yo no creo en la escolástica. Yo no creo cuando Agustín de Hipona y cuando los grandes padres dicen que la Iglesia Católica, que es que somos nosotros los reformados, introdujeron a Platón, a Sócrates, unos introdujeron a Platón y otros a Aristóteles. Y nacen escuelas de pensamiento teológico. No, nosotros no creemos en la teología. Quedan 3 minutos, sí, señor. No creemos en la teología. ¿Qué es filosofía? Anótenlo. Lo que el hombre piensa. ¿Qué es teología? Lo que el hombre piensa que Dios piensa. Pero ¿qué dice la Biblia? Más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos. ¿Usted cree que usted puede sondear el pensamiento de Dios? No. Ni siquiera el hombre puede sondear su propia alma. Que es que estamos hablando de psicología, el estudio del alma, el estudio según quién. Porque el estudio según Dios, tu alma tiene un problema y se llama pecado. Y usted no va a encontrar ningún psicólogo diciéndole, mire, la terapia que le voy a dar es que va a empezar a las 4 de la mañana a orar y a las 5 a leer la Biblia, 1 hora orando, 1 hora leyendo todos los días. Y en la noche también. Esa fue la terapia que le dijo el Señor a Josué. ¿Quieres conquistar? Sí. Bueno, voy a estar contigo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en la mañana y en la noche vas a ¿qué? Rumiar. Mastíquela. Y todo el día mastíquela. Y dice Isaías 26:3, tú guardas en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Claro, si la persona no tiene una comunión con Dios, anda diciendo, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, me descubrieron esto, me descubrieron aquello, tengo este problema, este otro. En cambio, el que conoce al Señor, como Job, dice, desnudo salí del vientre de mi madre, falta un minuto, desnudo volveré a él, tranquilo. Dios dio y Dios quitó. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Un minuto. ¿Cómo se llama? El proceso psicológico que llegó Job. Tanto fue que no hubo psicología que Job nunca supo que el diablo estaba metido detrás de todo eso. Es que el entendimiento no era importante, era aprender a confiar plenamente, no en un hombre. Dijo David para terminar, ¿sí? Tú amas en la intimidad, Salmo 51:6, tú amas en la intimidad la verdad. Cuando yo le hablo la verdad a él, mis problemas a él, su Espíritu Santo me guía, me sana, me cuida, me redarguye. No necesito más. No necesito meterle cosas de filosofías humanas al cristianismo. Dale. Perfecto, muchas gracias, justo a tiempo y pues bueno, ahora vamos a pasar a la última etapa, no sin antes aclarar que a veces cuando se utilizan cosas como hombre de paja o se señala una falacia o se ridiculiza, siempre se habla de la posición, siempre se ha entendido que es respecto a la posición y no respecto a la persona. Entonces, en ese sentido, vamos a seguirnos manteniendo en ese encuadre de la conversación. Antonio. Tratar de hablar de los temas. Y sí, dígame. No sé, me gustaría proponer algo ahorita después de este otro tiempo, si Joan lo permite, que lo que pasa es que ustedes los jóvenes tienen esa capacidad que nosotros no tenemos. Pueden hablar 2, 3, 4, 5 cosas a la vez. No, yo hablo de una. Entonces, si es permitido, yo le hago una pregunta a Joan y él tiene 5 minutos para contestarla. Él me hace una pregunta y yo la contesto 5 minutos. O sea, me gustaría si se permitiera eso, porque tengo preguntas para hacerle, pero no sé cuándo hacerlo, porque me dediqué fue a explicar lo que pude hacer. Sí, vamos. Sí, podría después. Una pregunta de 10 segundos, 20 segundos, o sea, trun,
y el otro tiene 5 minutos para contestar. Vamos a procurar mantener en lo acordado previamente aquí Sí se al puede, claro está. debate. Entonces, lo acordado tengo entendido es que es una serie de preguntas, es un tiempo de diálogo abierto. Entonces, si se hace una pregunta nada más, pues está bien. Pero si son varias, también está perfecto. Procurando siempre y cuando seamos concretos, ¿no? Si en algún momento se percibe que se alarga además el tiempo de respuesta, ahí intervengo para darle fluidez a la conversación. Entonces, sí, la intención va a ser abarcar los temas que se anotaron, las preguntas que se anotaron y hacer un diálogo fluido, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar este tiempo, los 5 minutos con Joan. Joan, vas a tener 5 minutos para hacerle preguntas al hermano David. Entonces, cuando falten 2 minutos voy a interrumpir para ir cerrando, ya sea que sea la última respuesta o la última pregunta, ¿vale? Entonces, Joan, puedes comenzar a partir de ahora. Sí, realmente tenía un pool listo de preguntas que creo que no van a llegar a ningún punto, pero tengo dos bien interesantes que creo que pueden llegar a ser bien interesantes la respuesta directa del hermano Zafra, con su propio método científico y con su propio razonamiento. Vamos a ponerlo a prueba. Entonces, usted nos habló del método BOA. Me gustaría en primer lugar preguntarle, que retome un poquito qué es el método BOA y cómo puede usted probar que ese método, como usted afirmó hace unos minutos, es científico, porque usted dijo exactamente científico, y lo cito, es científico, y bajo su propio método, ¿cómo probarlo? Y si lo puede probar, ¿por qué no lo ha probado en centros de acogida psiquiátricos? ¿Ya? Sí, puede responderme. Deja coloco el temporizador, por favor. Bueno, más tarde devuelven el video. Yo dije que debería, no dije que es. Debería ser un método científico el BOA, pero no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque precisamente el que da la respuesta no es observable. El que da la respuesta no siempre te va a dar la misma respuesta. No va a tratar a Joan igual que Antonio. Entonces no es científico. Yo dije debería de una figura literaria que usé como lo es el sarcasmo. Yo dije los científicos, en lugar de inventarte, deberían mirar el BOA. El BOA es el método cristiano que ha enseñado desde el inicio, ¿sí? Mis tatarabuelos, mis abuelos lo enseñaban, mi papá, mi mamá les enseñaban. Biblia, oraciones, ayuno. No necesitas más. ¿Sí? La Biblia, la palabra, la Biblia, es suficiente. Ok, No sí, necesitas más. pero responda la pregunta. Entonces, si no es científico... Voy a responderla. No es científico. No es científico. ¿Por qué no es científico? Porque el que da la respuesta, o sea, ¿quién da la respuesta? No se puede observar el que da la respuesta, que el Espíritu Santo. No se puede observar el Espíritu Santo. No se puede observar. Usted está pensando... hablar. En el No afán, se puede en el observar. afán de ser concretos, hermano, entonces no es científico. Vamos No, no a es científico. pautarlo Yo ahí. estaba usando una figura literaria que era un Sí, sí, sarcasmo. sí. Yo estaba... Entonces, quizás en su tiempo puede plantear esa pregunta. Entonces, para darle fluidez, Bueno, Joan, pensé no sé si él tengas... me preguntó que por qué no hice centros. Sí. Y yo le digo, sí, yo tengo un centro que se llama Escuela de Formación Bíblica Integral y usamos el BOA todo de lunes a viernes a las 5 de la mañana y a las... Centro de acogida de atención psiquiátrica. ¿Ahí No, va a es que yo hacerlo? no necesito traerlos acá. Yo Bueno. necesito mostrarles la palabra y el Espíritu Santo allá en su casa, en la intimidad, los maneja a ellos. Ok, para vale, resumir, bien. no es científico y por lo tanto no se No, aplicará. no se aplicará. No lo aceptarán. Sí Ok, se aplicará, O sea, pero pero no entonces, lo ¿por qué no lo ha aceptarán. aplicado? Yo le estoy aplicando, amigo, y En podría hablar. centros de acogida. Repito, no es un centro, sino que todos los días oramos juntos, nos encontramos a las 5 de la mañana, a las 8 de la noche, de lunes a viernes, y esos problemas se van solucionando, pero no yo, los va solucionando la palabra. Y ahorita en 5 minutos te cuento historias y... Ok, sí. Gracias, Joan. Sigue. Listo. Ya ustedes saben la respuesta. Pero un momento, ¿ahora no viene mi pregunta? No, me toca a mí. Vamos a continuar con Joan y ahorita le doy paso a Solo usted. Joan. Ok, Sí. bien, me parece excelente.
Sí, así como lo habíamos cuadrado ya hace semanas, hermano. En Jeremías 17:9, en Nueva Versión Internacional, dice: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo, verdad? Hermano Zafra, ¿usted cómo sabe que su corazón actualmente no lo está engañando en su posición? Bueno, entonces primero quiero decir, Nueva Versión Internacional, con mucho respeto y con mucho amor. Afilen las espadas, o sea, cojan lapicero y anoten esa Biblia a la basura. Mateo 5:44, Mateo 19:21, Mateo 18:11, Marcos 3:15, Marcos 7:16. Fueron Entrega tergiversados. la versión que quiera. Permítame, te estoy hablando. Sí, Dale. eso, bótalo. Es que esa no es la pregunta. Vámonos. Es la base que usaste, ¿me permites hablar sin interrumpir? Yo no te interrumpo. Vamos a cerrar un minutito El para su texto respuesta. original, sí, la palabra en hebreo que usa el Señor para referirse al corazón suyo y mío, por ejemplo, cuando dice engañoso, es la palabra Jacob, que es la misma palabra, la raíz de Jacob, ¿sí? Engañador sus padres. Entonces te está diciendo pilas, no crees en él. La otra palabra que usa, permítame que debo darla exactamente, es engañoso, Jacob, con H-A-C-O-B. Y la otra es Anash, A-N-A-S-H, que es perverso. Vamos a dar Esas un dos minutito palabras, para ¿sí? responder, mi hermano. Entonces, la Sí, pregunta ya. es, ¿cómo usted sabe que su corazón no está siendo engañado? Porque nací de nuevo. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Nací de nuevo. Él sacó el corazón de piedra y puso uno de carne. Ya yo no confío en mí, ni en mi corazón, ni en mi alma, ni en mi psicología. Sí, confío en él. Entonces Excelente. dice la Biblia, no seáis carnales. Muy bien, excelente. Entonces, ahora sí, hermano, la pregunta que usted quiera hacer a Joan, vamos igual a procurar de ser muy concretos al plantear la pregunta y Joan muy concreto en Pero no dijiste responderla. que eran 5 minutos para responder. No, son 5 minutos en el tiempo de diálogo, entonces estos 5 minutos usted le va a hacer todas las preguntas que usted quiera a Joan, ¿vale? Bueno. Entonces puede comenzar a partir de ahora, por favor. Bueno, pregunto yo, ¿verdad? ¿Cómo la psicología, al principio dijiste que la psicología te recordaba la caída, te recordaba que necesitabas del Señor? ¿A través de qué herramienta la psicología te recuerda de Jesucristo? Excelente. Ok, bien. La fe me dice que debo depender plenamente de Dios, mientras que la psicología me dice que debo cuidarme de mí mismo. ¿Por qué de mí mismo? Porque mis procesos mentales y los procesos mentales de cualquier ser humano pueden entrar en fallas con diferentes causas. Por lo tanto, si no estoy bien cubierto y no estoy bien rodeado por la presencia de Dios, soy vulnerable. Excelente. Muy bien, entonces, hermano, no sé si quiere hacer una pregunta de seguimiento, otra Pero pregunta. eso lo dijo Pablo y se le escribió a Efesios Y y te lo le está dijo, diciendo un psicólogo. sí, pero no por ser psicólogo me lo dices, utilizaste la herramienta de la Biblia, no utilizaste ninguna herramienta de psicología. Vamos a procurar hacer preguntas, hermano. Por eso, ¿cuál es la herramienta psicológica a través del estudio de la psicología para que te recuerde Jesucristo? Porque me diste puras herramientas bíblicas. Acabo de usar literalmente un proceso llamado memoria, pensamiento, lenguaje. ¿Quiere que le diga otro proceso cognitivo básico? De hecho, usted lo está usando. Muy bien. Entonces, concretando la respuesta de Joan, la psicología nos arroja que estos procesos cognitivos son engañosos y hay que cuidarse de uno mismo. ¿Alguna otra pregunta, mi hermano David? Otra pregunta, sí. ¿Cómo harías tú y qué proceso psicológico, no bíblico, psicológico usarías con el endemoniado gadareno? Es un anacronismo. Literalmente me estás llevando a un punto en la historia en donde no existía la psicología. Reformulo la pregunta. ¿Cómo harías tú? ¿Qué proceso psicológico usarías? Pues, ¿qué escuela de psicología usarías con un endemoniado? Ok, en este caso,
creo que lo primero que hay que descartar con un endemoniado, porque entramos presuponiendo que ya es un endemoniado y quizás puede tener un brote psicótico. Y podemos, en efecto, con diferentes estudios neuropsicológicos, determinar que pueden haber fallas endocrinológicas, de neurotransmisores y fisiológicas que pueden estar generando los brotes psicológicos. Bueno, y si se descubre que está endemoniado, ¿qué hacemos? ¿La psicología puede hacer algo ahí? ¿No? Ok. Ahora pregúntale a mí. ¿Sí? ¿O no? ¿Otra pregunta que usted tenga? No, pregúntame. No tengo muchas preguntas. ¿No? Ah, Pues ok, Ahí me van entonces, saliendo. si ya no Ahí me tiene van más, saliendo. si ya no tiene más preguntas formuladas o preguntas de seguimiento, pues podemos dar por concluida la sección. No sé si tengo otra pregunta de seguimiento. No, pues sí. O sea, vinimos a hablar, a charlar, ¿no? Ujú. A charlar, a que pregunte y me pregunto, bueno, no sé, si no me va a preguntar nada, pues yo le preguntaría, ¿cuáles casos psicológicos hubo en la Biblia, en la historia bíblica? ¿Cuáles casos psicológicos? Sí, alguna, no sé, cómo se trató, o háblame de la psicología en la Biblia. Ok. Bueno, aparte de los 35 minutos de todo el debate en donde he estado hablando, voy a usar un par de pasajes. Proverbios capítulo 14, versículo 13, dice que hasta reírse duele el corazón y hay alegrías que acaban en tristezas. En en Eclesiastés 3:11 dice que Él sembró eternidad en el corazón humano, pero aún así el humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Evidentemente no podemos pensar en términos psicológicos en el momento de que el escribiente dijo lo que dijo, pero también es absolutamente evidente que la Biblia constantemente usa palabras como mente, corazón, comportamiento, dolor, alegría, tristezas, gozos, que hacen parte del espectro psicológico. Por lo tanto, me parece a mí que apelar a la psicología para explicar por qué el escribiente, por ejemplo, hizo lo que hizo o se refirió de lo que se refirió, es una forma de exégesis que puede aplicar en el estudio del comportamiento humano. Muy bien. Vale, pues entonces con eso ya se cumplieron los 5 minutos de diálogo. Entonces, esto como tal no estaba hecho explícito al inicio del debate, pero me gustaría, yo creo, terminar con unas palabras de conclusión. No sé qué les parezcan unos 3 minutitos para concluir su tema, sus impresiones, y sería todo por este tiempo, como ven. Entonces, iniciamos en el mismo orden. Vamos a iniciar con Joan. Tienes 3 minutitos para tus palabras finales a partir de ahora, por favor. Sep, para todo el público que nos escucha, creo que es evidente que la psicología, basado en el argumento que acabo de dar, evidentemente nunca tratará de sobreponerse a la fe bíblica. La fe bíblica en Cristo Jesús hace los milagros que Jesús quiere hacer. Sin embargo, si Jesús tiene la voluntad y el Espíritu Santo tiene la voluntad de obrar milagrosamente mediante un milagro, no entiendo por qué Jesús o el Espíritu Santo no podrían hacerlo mediante la psicología. Por lo tanto, me parece a mí interesante el hecho de que la psicología se interprete más como una herramienta al servicio del creyente que un reemplazo de la teología. Aquí se ha dicho que la psicología se quiere incluir o que se quiere meter en el espectro bíblico, pero nadie está tratando de hacer ese tipo de cosas. Creo que el fenómeno actual y moderno que fue con el inicio del debate implica que tengamos principalmente otro tipo de herramientas actualmente que nos lleven precisamente a considerar la psicología como una herramienta que Dios puede usar para darle orden a nuestro comportamiento, a nuestros pensamientos y a nuestra psique. Así que, si bien no podemos aplicar psicología a la Biblia, porque me parece que eso sería parte de todo un anacronismo y una mala forma de acercarse a la Biblia, si proviene de alguien que de hecho descarta de facto la teología, me parece lo suficientemente subjetivo y relativista que en todo caso no sería para tomar en serio un punto de vista
como estos. Por lo tanto, tratando de buscar objetividad, me parece que si tenemos de base una base sólida en la teología bíblica cristiana, que históricamente se ha desarrollado y que de hecho nos ha traído el desarrollo de Occidente, me parece también plausible usar a la psicología quizás hasta como esclava de la teología para darnos buenas herramientas. Así que invito a la comunidad a que se abra en la opción de la posición de contemplar este hermoso trabajo en equipo entre fe, Biblia, teología y psicología. Gracias. Muchísimas gracias, Joan, por tus palabras finales. Y hermano David, igual, vamos a contar con 3 minutitos para sus impresiones, su reflexión final. Entonces, puede comenzar a partir de ahora. Que no se me puede tomar en serio porque no creo en la teología. Entonces hagamos un debate de la teología, pero aquí es la psicología. No hay que menospreciar y ridiculizar al otro. Mi compañero, en la anterior intervención, vino a dar unos versículos. Y durante todo el tiempo y la mayoría de el debate no es irme a versículos. No tiene las herramientas bíblicas para tratar el alma de aquel que sí sabe tratar el alma, que es Jesucristo. Porque es que el problema es el pecado. Y si un psicólogo le llega a un paciente a hablar de pecado, le quitan la tarjeta profesional. Porque como el Estado es laico, el Estado no acepta eso. Hasta el día de hoy, y ojo con esto, 2500 años aproximadamente de historia de la psicología, no ha curado a una sola persona. La psicología no cura, solo trata, busca cómo aliviar, pero curar a nadie. Mientras que el endemoniado Gadareno, cuando se sentó a hablar con Jesús, él no le hizo una regresión y le preguntó acerca del psicoanálisis y tu papi, no. Y la Biblia dice exactamente que él estaba en su sano juicio, hablando con Jesús. Juicio, la mente estaba bien dominada. Entonces, yo le quiero invitar a todos, y Joan tiene un deseo muy bueno de que lo que sabe lo quiera aplicar en la iglesia cristiana. Eso es excelente, eso es plausible, pero psicología no. Entonces, los dones espirituales, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, y esos dones espirituales los da el Espíritu Santo. No los da una universidad, no los da un cartón, ¿sí? Y cuando tú vas a tratar a una persona, que nosotros tratamos personas, tenemos hogares que estaban destruidos, llegaron a Cristo, tenemos gente nacida de nuevo, gente sanada, ¿sí? Tú te das cuenta que la psicología no sirve, porque ella realmente no tiene las respuestas para el alma. El estudio del alma, o sea, psicología, el verdadero estudio del alma, está en la palabra, en lo que Dios dijo. Ahí se encuentra el verdadero estudio. Y no necesitas un psicólogo. Necesitas llegar todos los días a los pies de Jesucristo, donde Él te dice, en el mundo tendréis aflicciones. Confíe, tranquilo, yo vencí al mundo. Jesucristo es mejor que un psicólogo. Muy bien, muchísimas gracias. Y pues bueno, con esto vamos por concluido el debate. Me gustaría hacer un brevísimo paréntesis por motivos de ética profesional. Es falso que el Estado quita la licencia de psicólogo a aquel que habla de pecado, principalmente cuando el consultante es cristiano, ¿no? Ahí sí libremente uno puede hablar de pecado, de teología cristiana, de cosmovisión cristiana. Entonces, por motivos de ética profesional, hago este brevísimo paréntesis. De ahí en fuera, muchísimas gracias a los dos por esta participación. Gracias por su tiempo, gracias también por compartir sus opiniones, gracias también al público que estuvo atento, que estuvo comentando. Les animo a que compartan este video con las personas que puedan llegar a interesarle y que quizás no se han formado una posición todavía respecto al tema, y que este debate pueda servirles para ver ambos lados, sopesar en su corazón y pues concluir aquella posición que le haga estar tranquilo en su conciencia con el Señor. Entonces, hasta acá le dejamos. Muchísimas gracias, David. Joan,
es tu espacio, no sé si tú quieras añadir una última cosa, entonces, de lo contrario, vamos a terminar por acá. Muchísimas gracias.